Hola Stock, hoy vamos a comparar dos recetas diferentes de pogachas. Las primeras nos tomaron 12 horas para terminarlas y las segundas 3 horas. Así que primero vamos a ver cómo las preparamos. Entonces les presento los ingredientes. Tenemos harina, huevos, levadura, leche agria y mantequilla. Lo primero que vamos a hacer es freír los chicharrones para preparar el relleno. Cuando ya están listos, le vamos a añadir la cebolla y vamos a continuar friendo hasta que esta dore. Y voilà, tenemos nuestro relleno. Ahora vamos a preparar la masa que vamos a dejar leudar durante 12 horas, o sea, de hoy para mañana. Agregamos la levadura, luego los 2 huevos. También vamos a agregar la leche agria. Todo esto lo batimos hasta que nos quede una mezcla homogénea. Como tenemos la levadura en los líquidos, vamos a agregar la sal en la harina. Mezclamos bien. Y lo siguiente es poner nuestra mezcla de levadura, huevos y leche agria. Esto hay que mezclarlo bien durante unos 20 minutos aproximadamente. Y así es como nos queda. Lo vamos a juntar y lo vamos a cubrir ya sea con una tapa o con cualquier cosa que nos permita mantener la humedad dentro. En este caso yo usé papel film. Regresamos después de una hora y así es como se ve. Vamos a quitar el papel film y nosotros queremos hacer 2 sabores, entonces vamos a separar en 2 partes iguales. La primera para hacer pogachas con sabor a queso y la segunda para preparar pogachas con sabor a jamón y cebolla. Le agregamos el turo, o sea el quesillo, y 100 gramos más de harina por partes, hasta que se note una consistencia un poco más firme. Amasamos bien. Y vamos a proceder a hacer capas. Tienen que tener aproximadamente 1,5 centímetros. Nosotros las habíamos dejado demasiado finas y al momento de crearse las capas no quedaron tan gorditas las pogachas. Así que es mejor dejarlas de 1,5 centímetros de espesor. Bueno, ya ponemos la mantequilla y le vamos a doblar. La estiramos nuevamente y repetimos. Ponemos mantequilla y doblamos. Eso es para que se creen las pequeñas capitas. Como hay que dejarlas reposar durante 12 horas, las volvemos a empacar en papel film y esto va a ir a la refri. Aquí tenemos el relleno que habíamos preparado con jamón y cebolla. Al igual que el turo o que el quesillo, le vamos a agregar a la masa.
De ahí le vamos a ir agregando poco a poco más harina y vamos a amasar nuevamente hasta que quede homogéneo. Repetimos el mismo procedimiento de estirar. En este caso, en lugar de mantequilla, le vamos a agregar la grasa del jamón que habíamos cocinado antes. Y volvemos a estirar, volvemos a doblar. Y luego hay que empaquetarla para ponerla en la refri. Día 2. Hoy vamos a preparar la masa para comparar. La receta que dice que únicamente 3 horas y ya van a estar listas las fogachas. Entonces ponemos la mantequilla en la harina y vamos a mezclar bien. Agregamos el huevo, la leche agria. También añadimos el queso. Y finalmente debemos agregar la levadura previamente leudada. Mezclamos por alrededor de unos 20 minutos. Esta masa está mucho más suave y menos pegajosa. Debe ser por la mantequilla que va incorporada directamente en la masa. Y como toda masa que lleva levadura, tapamos y dejamos leudar por alrededor de 20 minutos. Mientras tanto, vamos a empezar a trabajar con las masas de ayer. Como ven, esta leudó y se salió del plástico y se ve un poco reseca en esta parte. Por eso es importante cubrirlas bien. Lo primero es volverlas a estirar un poco. No mucho, poco nada más. En nuestro caso se nos pasó un poquito la mano y luego quedan las fogachas muy planas. Estas lineecitas no son mandatorias, pero le dan un toque. Y ahora vamos a cortar. Hacemos lo mismo con las que son de sabor a queso. Estiramos, hacemos las lineecitas, le ponemos el huevo y le agregamos el queso. En este caso las líneas ayudan no solamente de manera visual, sino también a que el queso no se resbale de la superficie. Listo. Ahora las tapamos y hay que dejarlas reposar alrededor de una media hora antes de meterlas al horno. Por eso, como ya ha pasado el tiempo suficiente, vamos a trabajar la masa de 3 horas. Igual la estiramos. Y cortamos. En este caso decidí hacer el procedimiento diferente. Primero cortar y luego poner el queso. Así la masa que sobra es más fácil de retrabajar. Vamos a empezar a hornear. Iniciamos con las de queso de 12 horas, leudando. Y también vamos a poner las de jamón. $40 minutos después, vamos a revisarlas. Están bien. Y se ven listas. Ahora vamos a hornear las de 3 horas. Igual por unos 40 minutos.
Y aquí están 40 minutos después. Preparamos tantas pogachas que parece que podemos vender. Y ahora ha llegado el momento de probarlas. Así que aquí tenemos a nuestro invitado para que nos dé su punto de vista, que eres el que ha comido más pogachas en la vida. De pogacho. Yo. You will give your opinion about the 3 hours and the 12 hours. Okay, so Difference. If you feel something different. Okay, I'm curious about the layers. It has. Oh, it looks after all with layers. Yeah, it looks like levelish. It was the point. Ese fue el punto de la receta de 12 horas, de que se produzcan capas dentro de la pogacha. Y al parecer sirvió. Bello. Now, choose one. Second version. En esta no podemos juzgar si se forman o no capas porque no la trabajamos de esa forma, pero vamos a comparar el sabor. A ver si 12 horas de leudado le dan mayor sabor o suficiente con tenerla 1 hora descansando. Delicioso. La pregunta final. ¿Quieres obtener capas? Sigue la receta de las 12 horas. Si no te importan las capas, la receta de 3 horas es más que suficiente. Segunda pregunta. ¿Quieres esta cantidad de mantequilla en tu pogacha o no? Porque por sabor, exactamente lo mismo. Y bueno chicos, eso ha sido todo por el video de hoy. Si les gustó, no se olviden de dejar su like y de suscribirse. Good. I want to try this as well.